puse esta tarea, una tarea para que se ejerciten en ANSYS Burbidge. ¿Sí? Primero es para que verifiquen esfuerzos normales de tensión, que dibujen esta probeta, es una probeta estándar con radio. Lo pueden hacer en el modelador de ANSYS o también en CATIA. En donde sea, ¿no? En donde Aunque sea. lo podamos importar. Sí. Aunque pues deberían intentarle también usar el modelador para que vean, porque ahí digamos no hay tanto pierde, ¿no? Aunque pues es casi como trabajar nada más en la versión 0 de CATIA, ¿no? En el modelador de ANSYS. Entonces es una probeta de media pulgada aquí al centro, 1 pulgada en los diámetros exteriores, radio de unión pues de los cambios de sección, y se somete a una carga de 25 kilonewtons. Es un acero, una ISI 1030, son 25 milímetros y en el centro tiene media pulgada. Y 25 kilonewtons, y luego ponemos, este es un 1030, que es un acero más resistente, y después que lo repitan, pero cambiándole el material a un 1020. ¿Dónde buscan las propiedades del 1020? En MATWEB, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un poco con la intención de que vean la falla de la parte del límite elástico, ¿no? Cuando se alcanza la resistencia de flex. Entonces, lo pueden dibujar, y luego ya la condición de fronteras la pueden fijar aquí. Lo sujetan en esta parte, en el extremo fijo, totalmente fijo, y la carga acá. Y también pueden hacer el ejercicio de sin condición de frontera, pero nada más estirándole en la misma dirección, les da el mismo resultado, ¿no? Entonces es equivalente. Ahora para compresión, ahora una barra cilíndrica de 25 milímetros de diámetro, 200 milímetros de longitud, no se verifica, no causa pandeo, entonces está compresión, es una barra corta, pues, y también con 25 kilonewtons. Cilíndrica, ahora para que no se pandee, ¿no? Si pusiéramos la probeta, posiblemente se pandee y ya no sería compresión pura, pues. Luego de torsión, la misma barra cilíndrica, ahora con un torque de 250 newton metros. Pues es que chequen cómo meter el torque, pues la sujetan la barra cilíndrica de un extremo y en el otro van a tomar una carga y ponerle un torque. O pueden ponerle una fuerza desplazada con su brazo de palanca, ¿no? Después una viga, un cantilever de 30 por 20 por 500 milímetros. O sea, de 30 por 20 de centro transversal, de 500 milímetros de largo, medio metro de largo. Y la ponen en cantilever, y en el extremo libre le ponen 10 kilonewtons y verifican los esfuerzos, pues. Esta es una placa en tensión, para que vean cómo hace el mallado. Una placa perforada sometida a tensión y una con muesca. Esta es como si graficaran esto y lo someten a fuerzas así, pero aquí es un cuarto de pulgada de espesor, 3 pulgadas de ancho por 9 de largo. O sea, a lo largo, en el centro van a ponerle un agujero de 1 pulgada. Sí, entonces es una muesca en el centro. Y entonces ustedes van a ver como por aquí, en esta parte, aquí se concentran los esfuerzos. Aquí es el labio y se concentran los esfuerzos. En la parte donde no hay agujero, tiende a normalizarse, pues, al esfuerzo normal promedio, pues. El sexto caso es misma placa, solo que ahora le van a poner una muesca triangular. Entonces ahora van a poner una muesca así, como si fuera un triángulo equilátero de 1/4 de pulgada de lado. Entonces, ahora aquí sería el labio, y aquí es donde empiezan a crecer los esfuerzos en estas direcciones. Entonces, aquí es donde se va a empezar a hacer el mallado
más fino, pues. Nuevamente acá pues, se normalizan los esfuerzos, se vuelven más teniendo al promedio, pues si que vean eso, pues. Ahora bien, que de los casos que tienen antes también usen el módulo de análisis modal. En el otro es el de structural. Y en la parte de análisis modal, que chequen qué pasa, que lo corran, sé que está limitado a la versión académica de ANSYS, que lo corran sin condiciones de frontera, les van a dar los modos de cuerpo rígido, ahorita los subrayamos lo que significan, y con condiciones de frontera, ¿no? Que ya se limitan los modos de cuerpo rígido y ya dan modos flexibles, pues. Esa es la tarea, pues. Entonces lo pueden hacer con el modelador, la probeta, la que puede que batallen un poquito, no tampoco es tanto. Con cuidado se puede hacer en el modelador también, si no lo hacen en CATIA, y si lo hacen en CATIA, vean importarlo directamente de CATIA. Ustedes tienen el CATIA 5.0, el ANSYS académico ya pueden importar hasta del CATIA 6.0, pero pueden importar del CATIA directamente el archivo fuente de CATIA, o si batallan, exporten de CATIA a IGES y pueden importar en IGES, ¿sí? En la extensión IGES y total. Entonces, en fin, es lo que pueden hacer. ¿Sí? Entonces, que lo hagan en una semana caliente. Bueno, vamos a continuar con esto. Ok, bueno, estábamos con la parte de análisis modal. Bueno, para en análisis modal, los sistemas, finalmente, los sistemas mecánicos, pues nos dan una respuesta frecuencial, nos dan su respuesta frecuencial, su respuesta modal, sus modos de vibración, pues uno siempre los está asociando al tipo de sistema que está uno estudiando, ¿no? Así, por ejemplo, si tuviéramos un sistema traslacional, un sistema de 2 grados de libertad, de 2 masas, que pues hemos estudiado, este sistema pues tiene 2 grados de libertad, Y1, Y2, con fuerzas F1, F2, masas M1, M2, rigidez K1, K2, K3. Lo puede uno resolver tranquilamente a mano, sin problema. Pero este sistema de 2 grados de libertad pues es equivalente, a un sistema, a un sistema de 3 vigas, en donde los resortes ahora son resortes con deformación transversal. Tenemos masas en el centro M1, M2. Si estudiamos nada más los movimientos en las masas Y1 y Y2, claro, con vigas equivalentes, sería un sistema de 2 grados de libertad para los primeros modos de vibración de las vigas, los flexionantes, entonces sería 2 grados de libertad. O otro sistema equivalente sería el de un rotor, ahora los resortes son torsionales, K1, K2, K3, y los discos de masa o de inercia con fuerzas ahora son torques, y desplazamientos ahora son desplazamientos angulares. Así es que estos 3 sistemas pues son lo mismo, son de 2 grados de libertad. ¿Qué interpreta que uno sea torsional o flexionante o traslacional? El sistema físico en sí mismo, pues. Muchas veces no tiene uno información del sistema, pues. Entonces normalmente uno, si podemos modelar, tendríamos una ecuación de movimiento, pues, con su matriz de masa, su vector de aceleraciones, su matriz de amortiguamiento, si podemos modelar un amortiguamiento, por ejemplo, proporcional, su vector de velocidades, matriz de rigidez, vector de desplazamientos, igual a vector de fuerzas externas. Y aquí, en los desplazamientos, tenemos n grados de libertad, igual la fuerza, n fuerzas. Puede haber canales donde no haya fuerzas, o sea, canales o grados de libertad que estén actuados o no. Y las matrices de masa, de amortiguamiento y de rigidez, ya sabemos qué propiedades deben tener. Entonces, podemos modelar con Euler-Lagrange, podemos modelar en espacio de estado, podemos modelar en función de transferencia o matriz de transferencia. A alguna gente le gusta así cuando va uno a enseñar un sistema. Así es que lo podemos pasar a espacio de estado también y resolver el problema. Claro, aquí ahora son ecuaciones diferenciales de primer orden,
con las variables de estado. Las variables de estado pues son n mayúscula y son 2 veces el número de grados de libertad. Entonces es la representación típica de un sistema descrito en espacio de estados. Se puede hacer aquí, el ejemproblema, salvo que ahora aquí en la matriz A están implícitas las matrices de masa, rigidez y amortiguamiento. Pues. Que si lo hacemos en variables de estado de fase, o que si lo hacemos todas las variables de estado primero de desplazamiento y después de velocidad, nos queda la forma estándar pues, en espacio de fase. Debo decir que es lo menos abordado, ¿no? Pero en algunos textos lo manifiestan, ¿no? Para sistemas no lineales, entonces tenemos comportamiento no lineal, por ejemplo, los que tienen lineal en la parte de la aceleración, no lineal en la parte del desplazamiento y del amortiguamiento, donde gamma mayúscula pues es una función no lineal de los vectores de los grados de los desplazamientos y las velocidades y las fuerzas generalizadas. Y también lo podemos llevar a espacio de estado, ¿no? Pero esto es menos considerado en la literatura, ¿no? La representación de estado de un sistema no lineal. La mayoría es obtener una aproximación lineal y obtenerlo, pero si en la aproximación lineal podemos perder propiedades y por eso existen las técnicas de análisis modal no lineal, les decía, incipientes, pues, con desarrollo incipiente. Entonces, ¿cómo serían el análisis modal en sistemas mecánicos? Cuando tengo un modelo, pues, primero hacemos la fuerza idéntica a cero en un sistema de n grados de libertad, con perturbación únicamente en sus condiciones iniciales, primero, y serían las vibraciones naturales. A las vibraciones naturales se le puede decir también son las vibraciones modales, ¿no? Con las condiciones iniciales, podemos, como vimos en la parte de los sistemas de 2 grados de libertad, jugando con las condiciones iniciales podemos excitar un modo particular para que se mueva nada más a una frecuencia, a un modo de vibración, y entonces poder excitar una forma modal específica, pues. Entonces, eso lo podemos hacer cuando tengo control de una solución, pero aquí en general el amortiguamiento pues lo descartamos cuando resolvemos el ejemproblema. Bueno, entonces si tenemos la ecuación de movimiento y queremos ver las vibraciones libres en genérico, propondríamos la solución de estado estacionario x de t igual a psi coseno de omega t, donde omega es una frecuencia de oscilación, psi es un vector de las amplitudes de los movimientos, psi, ahora x y psi son vectores de dimensión n. Proponemos la solución ya sea en forma temporal o en forma de variable compleja, como fuera, y a la ecuación de movimiento, descartando el amortiguamiento, la ecuación de movimiento sería mx 2 puntos más k por x igual a 0. Así es que cualquiera de estas que propongamos nos va a llevar a esta ecuación, a este ejemproblema, que sería tendríamos menos omega cuadrada por la matriz de masa más k por el vector por la forma modal igual a 0. Así es que este es el ejemproblema, un problema de álgebra lineal, pues, donde omega es la frecuencia de oscilación indeterminada y va a depender de m y k, y psi son las formas modales, pues. Entonces ya sabemos que las omegas son las soluciones cuando la matriz se hace singular. Tendríamos n soluciones posibles de omegas cuadradas. Nos quedamos con las soluciones no negativas, las ordenamos de menor a mayor y vamos resolviendo una a una para las formas modales, pues. Entonces en el ejemproblema obtenemos las frecuencias naturales, después las formas modales, ¿sí? Así es que soluciones no triviales las resolvemos con las soluciones de la ecuación característica. Ahora m y k son matrices de n por n, pueden ser muchísimas, n puede ser n muy alto, pues. Entonces de aquí primero resolvemos las frecuencias en MATLAB, por ejemplo, y nos quedamos con los valores de las omegas, las partes no negativas, las ordenamos de menor a mayor, omega 1, omega n, y resolvemos una a una las correspondientes formas modales, las psis, hasta formar una matriz modal con las columnas o renglones,
los vectores propios. Entonces, esto ya lo habíamos hecho y lo resolvimos incluso para sistemas de 2 grados de libertad, de n grados de libertad. Así es que es simplemente recapitulación. Bueno, las formas modales tienen propiedades de ortogonalidad. Del principio de superposición o de las oscilaciones pequeñas, las soluciones son la combinación lineal de las soluciones modales. ¿Sí? Entonces, con respecto de la matriz de masa y la matriz de rigidez, las formas modales, es decir, los vectores propios, verifican una propiedad de ortogonalidad y es lo que nos permite diagonalizar un sistema. Entonces, por ejemplo, supongamos 2 modos de vibración distintos, psi i y psi j. O sea, psi para la frecuencia omega i, psi j para la frecuencia omega j. Quiere decir que verifican estas ecuaciones. Entonces, menos omega i cuadrada m más k por psi i es igual a 0. Entonces, omega i es la frecuencia natural omega i con su vector propio o forma modal asociada psi i. Y la correspondiente para la frecuencia omega j con su forma modal psi j. Pues. Entonces, si esto lo reescribimos, si lo desarrollamos, nos quedarían esta forma, pues. Nos quedaría, si les cambiamos el signo, nos quedaría omega i cuadrada m por psi menos k por psi i igual a 0, y acá para omega j. Entonces, si estas ecuaciones las multiplicamos por, aquí tenemos psi i y aquí tenemos psi j, si esta la multiplicamos si la primera la multiplicamos por psi j traspuesta y la segunda por psi i traspuesta, tendríamos lo siguiente. Entonces, aquí tendríamos las omega i cuadradas escalar, así es que aquí en la primera tendríamos psi j traspuesta por m por psi i menos psi j traspuesta por k por psi i igual a 0. La segunda, nada más invertimos los índices, pues. Entonces sería omega j cuadrada multiplicada por psi i traspuesta m por psi j menos psi i traspuesta por k por psi j. Entonces tenemos estas dos ecuaciones algebraicas. Si jugamos con estas ecuaciones, ¿sí? Si sacamos la traspuesta de la última y la sumamos, entonces la traspuesta de esta, o sea, aquí ya son formas cuadráticas. Si sacamos la traspuesta, ahora esta nos va a quedar psi j traspuesta por m por psi i, y aquí nos va a quedar menos psi j traspuesta por k por psi i, y como k y m son simétricas, pues quedan idénticas. Entonces, de la segunda, entonces sacamos la traspuesta, nos va a quedar así, y como m y k son simétricas, entonces nos quedaría esta ecuación. Ahora las podemos sumar. Entonces, esta ecuación se la vamos a restar a la primera que tenemos inicialmente. Entonces, lo que hicimos al transponer esta es ponerla en el mismo orden que esta, y entonces a la primera esta le vamos a restar la segunda traspuesta y nos va a quedar omega i cuadrada menos omega j cuadrada por psi i traspuesta por n por psi j. Como le restamos, se va en la parte que tiene la matriz de rigidez. Entonces, tenemos la diferencia de dos frecuencias naturales distintas, ¿sí? En principio, por una forma cuadrática con formas modales distintas, psi i y psi j, igual a 0. Entonces, ¿qué surge de aquí? Bueno, de esta condición, si las frecuencias naturales son distintas, entonces el coeficiente que multiplica la forma cuadrática pues va a ser diferente de 0. Entonces, si omega i es diferente de omega j, esto que está entre paréntesis es diferente de 0. Quiere decir que entonces esta forma cuadrática psi i traspuesta m por psi j tiene que ser igual a 0. Entonces tiene que ser igual a 0. Y entonces eso nos da la condición de ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa. Entonces, dado que psi i traspuesta por m por psi j es igual a 0 para cuando tenemos frecuencias naturales distintas, cuando i es diferente de j, evidentemente cuando omega i es igual a omega j o cuando i es igual a j,
cuando I es igual a J, el coeficiente se hace cero, y entonces pues esto nos va a dar una cantidad. O sea, si omega I es igual a omega J, lo que nos va a dar de la forma cuadrática nos va a dar una MI, que se le dice es la masa modal, es lo que siente el modo I como masa equivalente. ¿Sí? Entonces, si cruzamos pues formas modales distintas, nos va a dar una condición de ortogonalidad, se anulan, diagonalizan pues, y en la diagonal, o cuando las frecuencias naturales son iguales, nos da una masa modal. Entonces, esta se dice la condición de ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa, pues. Ahora bien, también esta condición de ortogonalidad se puede verificar también para el caso de formas modales para frecuencias naturales repetidas o iguales. Recuerden que cuando si tuviéramos una frecuencia natural, si tuviéramos frecuencias naturales repetidas, imagínense que nos dan, cuando tenemos valores propios, pues si tenemos valores propios repetidos, ¿cómo se calculan las formas modales? O sea, si por ejemplo la frecuencia natural asociada a una forma modal, tengo la misma frecuencia, si la frecuencia natural se repite dos veces, imagínense que el modo de vibración para una frecuencia, o sea, lo que es normal es de que las formas modales, sea un pico y luego está otro. Entonces, que aquí sea la omega I, que aquí sea la omega J. Bueno, ¿qué pasa si la omega J se repitiera aquí? Entonces debería tener formas modales iguales o distintas. O sea, el problema cuando los valores propios se repiten, ¿cómo calculamos los vectores propios? ¿Es el mismo vector propio? No, ¿verdad? O sea, hay otra forma algorítmica pues, de cómo calcularlo, ¿no? Pero son diferentes, ¿no? Son diferentes. Claro, se calculan distinto, ¿no? Porque se no reduciría su dimensión, ¿no? Y tendrías un la problema dimensión, la parte indeterminado de que tienes más ecuaciones. Bueno, menos ecuaciones que vectores propios, ¿no? Sí. Pero bueno, para el caso de frecuencias naturales repetidas, que es extraño porque siempre en la práctica uno siempre dice que puede uno hacer zoom y o sea, sería mucha coincidencia que se repitan, pues. O sea, puede que estén muy cercanos. Puede que estén muy cerca, o sea, puede que una estén así, o sea, sucede, ¿no? A veces que están muy cerca, pero uno siempre puede hacer zoom y separarla, ¿no? O sea, siempre se dice el ventaneo, pues. Bueno, esta condición de ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa se puede generalizar, se puede verificar también para cuando tenemos frecuencias naturales iguales o repetidas, ¿no? Que yo no me las he encontrado en cosas prácticas, no me las he encontrado en toda mi vida, pero bueno, pero puede ser. La condición de la ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa, esta, que psi transpuesta m por psi j igual a 0 para i diferente de j y mi, y la masa modal para i igual a j. En esta ecuación algebraica, si esto se cumple, como consecuencia, si esto se cumple, esto es 0 para i diferente de j, entonces esto es 0 y nos quedaría que, como consecuencia, también psi i transpuesta acá por psi j tiene que ser igual a 0. Entonces la ortogonalidad de la forma modal respecto de la matriz de masa también provoca que las formas modales también deban de verificar una condición de ortogonalidad respecto de la matriz de rigidez. Entonces también son ortogonales, es decir, son ceros para si igual, diferentes de j y ki para i igual a j, donde ki sería la rigidez modal, la rigidez equivalente que siente el sistema en el modo i, ¿sí? La rigidez equivalente, o sea, el coeficiente que se le pone en la diagonal principal es la rigidez, en la matriz de rigidez sería la rigidez modal ki, la mi, la masa modal del modo i. Entonces tenemos condiciones de ortogonalidad para la matriz de masa y para la matriz de rigidez. Estas condiciones de ortogonalidad
nos significan lo siguiente, pues que, por ejemplo, si yo conozco MI y KI, entonces asociadas a un respectivo forma modal psi-i, entonces la frecuencia natural omega i tiene que ser igual como si fuera un sistema de un grado de libertad por la ortogonalidad. Omega i es la raíz de la rigidez modal entre la masa modal. Entonces, si yo estoy resolviendo el eje problema, me fijo en un coeficiente, en los coeficientes de la matriz de masa y la matriz de rigidez, y con esos debería poder calcular la frecuencia natural. En ocasiones se suele normalizar respecto de la matriz de masa, es decir, si toda la ecuación de movimiento se multiplica por m inversa, entonces nos van a dar masas modales unitarias, unos, y en ese caso la omega i va a ser la raíz de KI entre la mi, que es 1, y entonces quiere decir que la omega i cuadrada va a ser la rigidez modal. En fin, si normalizamos respecto de la matriz de masa. Y tenemos estas dos propiedades que las vemos en ANSYS siempre, pues. Entonces tenemos dos, los que se llaman los modos estáticos. Los modos estáticos son modos en donde las frecuencias naturales son iguales a infinito. ¿Qué significa que sean las frecuencias naturales iguales a infinito? Bueno, cuando la masa modal, cuando la MI tiende a cero, o es cero, entonces la frecuencia natural, si esta MI tiende a ser igual a cero o es igual a cero, la omega i va a ser infinito. Esa frecuencia natural se dispara, ¿no? Esos son modos estáticos, se llaman, son modos estáticos. Y son modos que uno no quiere ver porque significa que el determinante de la matriz de masa es cero, ¿no? Está mal condicionado. Entonces, significa, pues, cuando estamos modelando por elemento finito, que la discretización que hicimos del modelo, del sistema mecánico, si nos da una matriz de masa mal condicionada, cuyo determinante es muy cercano de cero, nos da frecuencia muy elevada, lo que tenemos que hacer es cambiar la distribución de la discretización. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, puede suceder para cuando tenemos muchos grados de libertad. Entonces debe uno estar ahí. Si de pronto veo que una frecuencia natural se hizo muy grandototota, pues entonces habrá que sospechar que la matriz de masa se hace singular. Y si es masa, la matriz de masa singular, entonces nuestro modelo, al menos en el elemento finito, tiene problemas, ¿no? Lo que es más frecuente es esto, que haya modos de cuerpo rígido. Modos de cuerpo rígido, lo veíamos en ANSYS, son en donde la frecuencia natural es igual a cero. ¿Qué significa que la frecuencia natural es igual a cero? Que la rigidez modal, omega i es igual a cero, que KI es igual a cero. Entonces, formas modales en donde la rigidez modal es igual a cero nos da frecuencias naturales iguales a cero. Y esto significa que el determinante de la matriz de rigidez es igual a cero. Y entonces aquí lo que vamos a observar es que se mueve el objeto, el sólido tal cual. Se mueve tal cual. Entonces cuando vean la tablita de ANSYS, frecuencias naturales iguales a cero, ya sé que son cosas, no son modos flexibles, ¿no? Son modos de cuerpo rígido. Se va a observar el objeto nada más que se mueve o gira, se mueve pero sin deformarse. No se va a deformar. Entonces a eso yo les llamo modos basura, porque no son los modos flexibles que yo busco, ¿no? Para el modelado de cuerpo rígido serán útiles, pero para cuerpo flexible o material deformable no sirven, pues, no nos sirven. Entonces, eso lo veíamos, y cuando estamos en el ANSYS académico, es frecuente que nos dé los primeros modos, nos den modos de cuerpo rígido. O sea, nos da omegas igual a cero, ¿sí se acuerdan? De la columnita y que lo simulamos y se ven así todo, se mueven todo como un todo, pues, sin deformarse. Entonces, esos son basura, pues. Son basura numérica. Sí, entonces, y pueden ser muchos, pueden ser 3, 5, hasta 20 y tantos, ¿no? Si no le ponemos condiciones de frontera, es más común que nos den modos de cuerpo rígido. Entonces, eso es lo que va a suceder.
Entonces, por ejemplo, si fuera una flecha así, el modo de cuerpo rígido simplemente se mueve el cilindro así, se va a mover, o sea, puede girar, se puede mover, pero sin deformarse. Modos flexibles de una flecha, o sea, si tengo, bueno, voy a ponerla así, y si estuviera simplemente apoyada, ¿no? O que esté girando, entonces, si le quito las condiciones de frontera, entonces se va a mover nada más así, se va a mover en la simulación en ANSYS. Pero modos flexibles serían cuando la flecha está así, cuando la flecha se deforma así, ese sería el primer modo, y empieza a hacer eses y víboras y todo eso ya son modos flexibles. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno esperaría en un problema de análisis modal, ¿no? De los modos flexibles, pues. Entonces, las formas modales del álgebra lineal, los vectores propios, que para el caso mecánico serían las formas modales, siempre y cuando la matriz de masa esté bien condicionada, es decir, que sea no singular, entonces la condición de ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa va a significar que las formas modales significan, podemos construir una base linealmente independiente con las formas modales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí, para dos formas modales distintas, psi y psi j, serían las ecuaciones del eje problema. Si hacemos la combinación lineal, o sea, de la ortogonalidad respecto de la matriz de masa, para dos formas modales diferentes, si hacemos la combinación lineal, la primera multiplicada por la ecuación multiplicada por alfa, la segunda multiplicada por beta, y la sumamos, recordándolo de transformaciones lineales en álgebra lineal, tendríamos si aplicamos el eje problema para la suma o la combinación lineal de dos formas modales, entonces ahora tendríamos omega cuadrada por m por la suma de las dos formas modales, sería alfa psi i más beta psi j, aquí menos k por la combinación lineal de las dos formas modales igual a 0. Y de aquí vemos que podemos factorizar y nos va a dar con las dos condiciones anteriores, las que verifican cada psi i y la psi j. Vamos a ver que, bueno, también alfa por psi i más beta por psi j, es decir, la combinación lineal de formas modales verifica cualquiera de estas ecuaciones. Se verifica, es un vector propio. O sea, cualquier vector propio que resulta de la combinación lineal de un par o varios vectores propios nos va a dar un vector propio que es linealmente dependiente de los anteriores. Y del álgebra lineal, pues se sabe que los vectores propios constituyen una base linealmente independiente con la cual podemos hacer un cambio de base. Entonces, las formas modales, si las acomodamos en columnas, también puede ser en renglones. Si cada forma modal la ponemos como columna, psi 1, psi 2, psi n, tendremos una matriz modal psi de n por n, o sea, tendremos una psi mayúscula de n por n, sería la matriz modal. Entonces la matriz modal tiene como columnas a todas sus formas modales, n. Y como psi 1, psi 2 a psi n son un conjunto de vectores que son linealmente independientes, como consecuencia el determinante de la matriz modal es diferente de 0. Y si el determinante de la matriz modal es diferente de 0, significa que con esta matriz modal podemos construir una transformación lineal y hacer un cambio de coordenadas originales a coordenadas modales, y tener un sistema diagonalizado, pues. Entonces, bueno, esta condición va a significar lo siguiente. Entonces, recordando de la condición de ortogonalidad, si tenemos psi traspuesta, ahora ya es matriz psi traspuesta por m por psi, entonces ahora como psi tiene como columnas psi 1, psi hasta psi n, entonces
cuando hagamos los productos, nos va a quedar, ahora esta es una matriz de n por n, nos va a quedar una matriz m barra, o sea, una matriz modal, que va a tener nada más en la diagonal principal, tiene a las masas modales M1, M2, Mn. Fuera de la diagonal principal tenemos ceros. Misma situación, esto por la condición de ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa. Misma situación para la matriz de rigidez. Multiplicamos por la traspuesta de la matriz modal y a la derecha por la matriz modal, nos van a quedar una matriz de rigidez K barra modal, que nada más tiene en la diagonal principal, tiene K1, K2, Kn, que son las rigideces modales. Fuera de la diagonal principal nos da ceros. Entonces, y también de la propiedad del determinante, bueno, el determinante de psi traspuesta m por psi, donde psi es no singular, pues nos va a quedar por la propiedad de lo determinante, va a quedar el determinante de psi traspuesta por el determinante de la matriz de masa, como no singular, por el determinante de psi. Y si recuerdan de una matriz que es ortogonal, ¿cuál es el determinante de psi traspuesta por el determinante de psi? Si una matriz psi es ortogonal, ¿cuál es su inversa? Su traspuesta. Su traspuesta. Su traspuesta. Entonces, esto nos da 1, así es que el determinante de la matriz de masa modal es el determinante de la matriz original. Y en el caso modal, pues nada más son el producto de las masas modales, de las MCs. El producto de M1, M2 a Mn. Bueno, esto significa que entonces siempre y cuando descartemos presencia de modos estáticos, ¿sí? Si seleccionamos grados de libertad o discretizamos de manera de que no haya modos estáticos, vamos a asegurarnos que las masas modales todas sean diferentes de cero. Si todas son diferentes de cero, entonces el determinante de la matriz de masa es diferente de cero, y como consecuencia eso también va a provocar, con la propiedad de ortogonalidad, que el determinante de la matriz modal es diferente de cero. Entonces, si resultase que tengo modos estáticos, volvemos a distribuir, a discretizar, hacemos otra discretización para que eso no ocurra y ya. Entonces será cuestión de modelado, ¿no? O numérico. Pero siempre vamos a asegurarnos que el determinante de la matriz modal sea diferente de cero. Bueno, ahora sí, la propiedad de ortogonalidad, ¿qué nos provoca? Ya lo vislumbramos cuando vimos 2 grados de libertad. Ya lo vislumbramos, ¿no? Que para el caso de dos masas, entonces supongan que tenemos la ecuación de movimiento de un sistema de n grados de libertad, posiblemente muy grandes. Aquí descartamos el amortiguamiento, ahorita metemos amortiguamiento. Si tenemos mx 2 puntos más k por x igual a f, y si con la matriz modal definimos una transformación de coordenada x, o sea, las coordenadas x originales en Rn, si hacemos esta combinación lineal de formas modales psi 1 a psi 2 multiplicados por q1, q2, que serían se le llaman coordenadas modales, ¿sí? Bueno, esto lo hicimos previamente en el caso de un sistema de 2 grados de libertad, pero sería x es la matriz modal, la que tiene los vectores propios de las formas modales como columnas, y a un vector de coordenadas q, que son coordenadas principales o coordenadas modales. O sea, si x es igual a psi por q, donde psi es la matriz modal y ya sabemos que es no singular, entonces a esta transformación de coordenadas originales a coordenadas modales o coordenadas principales, también se llama, nos va a permitir lo siguiente. Nos permite lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos x igual a psi por q? Si ponemos x igual a psi por q y lo reemplazamos aquí, entonces aquí vamos a poner psi, la matriz modal, por q, y aquí x 2 puntos va a ser psi por q 2 puntos. Entonces,
vamos a tener esto. Entonces vamos a tener m por psi q dos puntos más k por psi q igual a f de t. Entonces aquí aplicamos la transformación de coordenadas. Y si premultiplicamos, no, y si multiplicamos si premultiplicamos por psi traspuesta, que sería la inversa de la matriz modal, que es ortogonal, sería psi traspuesta, aquí psi traspuesta por m por psi, por q dos puntos, más psi traspuesta por k por psi, por q, y acá a la derecha en el vector de fuerza nos quedaría psi traspuesta por f. Como ya vimos, esta es la matriz de masa modal m barra, que solo tiene elementos en la diagonal principal. Entonces tendríamos m barra por q dos puntos más k barra, que sería la matriz de rigidez modal, por q igual a f barra de t. F barra es psi traspuesta por f, sería el vector de fuerzas modales, pues. Entonces pareciera que es lo mismo, o sea, de la ecuación de movimiento original a esta ecuación, excepto que esta m barra y esta k barra son matrices diagonales. Son matrices diagonales por la propiedad de ortogonalidad. Entonces m barra es por la propiedad de ortogonalidad de la forma modal respecto de la matriz de masa. M barra es una matriz diagonal, solo tiene elementos en la diagonal principal. K barra también solo tiene elementos en la diagonal principal, que serían las rigideces modales. Y el vector de fuerza modal f barra es psi traspuesta por f. Entonces, a final de cuentas, esa transformación de coordenadas originales a coordenadas modales o principales nos da un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden completamente desacopladas. Quiere decir que ahora tendríamos mi, o sea, pensando en que m barra tiene la diagonal principal, tendríamos dos ecuaciones de movimiento, pero nada más tenemos m y k, solo tienen elementos en la diagonal principal. En la inercia solo tiene la masa modal, mi. Así es que del conjunto de n ecuaciones diferenciales ordinarias se convierten en n ecuaciones diferenciales ordinarias desacopladas porque la m y k son diagonales. Entonces tendríamos mi por qi dos puntos más ki por qi igual a fi barra de t. O sea, sistemas masa resorte desacoplados, no tienen que ver, o sea, aquí las coordenadas qis principales o modales no le piden nada a los demás, no tienen que ver con las qj ni nada. Y como ya estudiamos estos sistemas de un grado de libertad, pues al revés y al derecho, pues se trivializa el problema. Por eso el análisis modal es importante, porque permite un problema de dimensión gigantesca analizarlo como un problema, como subproblemas de un grado de libertad. Sí, por supuesto aquí ya sabíamos que la frecuencia natural es la raíz de KI entre MI, la rigidez modal entre la masa modal. Y son ecuaciones diferenciales completamente desacopladas. Entonces, ¿dónde está la magia de la diagonalización? En la ortogonalidad de las formas modales respecto de la matriz de masa y matriz de rigidez. ¿Dónde quedó escondido el acoplamiento? Pues quedó aquí, en la FI barra, ¿no? Porque FI barra es psi traspuesta por F. O sea, entonces, los acoplamientos se mandaron a las fuerzas modales. De todas maneras, en la parte estructural nos quedaron desacopladas, así es que para muchos casos eso pues es relevante, ¿no? Para muchos casos eso es importante. ¿Qué nos dice eso? Pues que la respuesta original de un sistema, si tuviéramos esta respuesta, es equivalente a esta respuesta modal, y luego la otra sería, si la sumamos las gráficas roja y azul, nos daría una aproximación de la primera. Así, estudiando subsistemas de segundo orden podemos estudiar sistemas de n grados de libertad. Sí.
Entonces, todo lo que hemos hecho para sistemas de un grado de libertad sigue siendo válido para sistemas de n grados de libertad. ¿Sí? Entonces, este es un sistema masa-resorte con una fuerza modal diferente. En la fuerza modal, porque aquí tenemos phi traspuesta, están los acoplamientos. Entonces, allá se mandaron los acoplamientos. Sin embargo, para el ejemplo problema, pues se simplifica. Pues. Si al sistema le consideramos amortiguamiento, si el sistema original le ponemos un vector de fuerzas debidas al amortiguamiento de tipo viscoso, entonces, en tanto esta matriz de amortiguamiento se permita diagonalizar con la forma modal, con la matriz modal, o sea, si es posible que la matriz de amortiguamiento, cuando la premultipliquemos por psi traspuesta y la posmultipliquemos por psi, si nos da una matriz diagonal, entonces nos permite diagonalizar el sistema. O sea, todo lo que hemos dicho sigue siendo válido para sistemas con amortiguamiento. Ahora, ¿qué tipos de matriz de amortiguamiento verifican? Verifican, se llama la condición de ortogonalidad. Pues uno de ellos es el amortiguamiento proporcional, también se llama amortiguamiento de Rayleigh. Siguiente, que es C, como una combinación lineal de la matriz de masa y la matriz de rigidez, o sea, donde Cm minúscula y Ck minúscula son valores reales. Entonces, si la matriz de amortiguamiento la podemos expresar como una combinación lineal de la matriz de masa o la matriz de rigidez, entonces en automático, si tenemos, o sea, si tenemos C igual a Cm por M más Ck por K, y si multiplicamos por psi traspuesta y multiplicamos por psi, sería psi traspuesta por Cm por M más Ck por K por psi. Entonces nos va a quedar aquí Cm por psi traspuesta por M por psi más Ck por psi traspuesta por K por psi, y estos son las matrices. Estas son las matrices de masa modal y de rigidez modal. Entonces, o sea, esto va a ser igual a Cm por M barra más Ck por K. Entonces se puede diagonalizar, y como M barra y K barra son diagonales, se puede diagonalizar. Entonces, este es un tipo de amortiguamiento, el amortiguamiento proporcional o amortiguamiento de Rayleigh, que verifica que C se puede diagonalizar. Y de hecho es el más común en dinámica estructural, pues, cuando le queremos meter amortiguamiento a un sistema, le metemos amortiguamiento proporcional. Quiere decir que C tiene coeficientes de la forma de M y coeficientes de la forma de K. Y empezamos a hacer alquimia con los coeficientes, con las combinaciones lineales, o sea, con Cm y Ck. Empezamos a hacer alquimia numérica, se quita, le pone, sube, le bájale, pero bueno, se dice fácil, pero son con dos constantes reales, tratar de ajustar el amortiguamiento real al sistema cuesta trabajo. O sea, cuando son sistemas de pocos grados de libertad, pues es relativamente fácil, pero cuando tenemos muchos grados de libertad o de una estructura donde no tiene propiamente amortiguamiento, sino está el material nada más, uno lo intenta forzar así, ¿no? Pero es para amortiguar los nodos, ¿sí? Entonces es un tipo de amortiguamiento que verifica la existencia de modos reales, o sea, de formas modales reales, no complejas, y que nos permite diagonalizar el sistema. Entonces, igual que lo hicimos ahorita, nos quedaría un sistema ahora ya normalizado con respecto de la matriz de masa. Entonces, ahorita teníamos E barra por Q más
Q, dos puntos, igual a F barra de G. Y ahora con la transformación tendríamos así, por Q dos puntos, Q punto. Y luego si esto, como son subsistemas diagonalizados todos, entonces tendríamos MI por QI dos puntos, más CI punto, que sería el amortiguamiento modal equivalente, por Q punto I más KI por QI igual a una FI modal de T, y esto desde I igual a 1 hasta N. Y si esto lo dividimos entre la masa modal, pues nos queda esto que tenemos ahí. Si dividimos entre MI escalar, que nos quedaría QI punto más, quedaría el CI entre la masa modal por QI punto más KI entre MI, que sería la frecuencia natural cuadrada, por QI igual a 1 entre MI por FI de T. Bueno, esto ya a estos coeficientes ya podemos definir. Este sería el omega I cuadrada, y este lo definimos como 2ZI, 2CI, ZI, omega I. Y entonces estas serían las ecuaciones desacopladas de un sistema que tiene amortiguamiento. Serían n ecuaciones diferenciales desacopladas para las coordenadas principales Q y is, es decir, respuestas de sistemas de segundo orden que ya nos hemos abordado a lo largo del curso. Entonces, claro, si fuera para análisis de vibraciones, tendríamos que excitar un sistema y ver qué modo es el que está respondiendo. Nos puede servir esto para visualizar qué modo es el qué parte de la montaña, de la respuesta frecuencial, qué modo es el que queremos estudiar, controlar, amortiguar, desplazar, hacer control modal, o estudiarlo, o modificar. O sea, ¿qué le voy a modificar? La frecuencia, ¿qué le voy a hacer? Le voy a inyectar amortiguamiento a ese modo específico. Entonces, y pues es más fácil hacerlo pensando en que es uno de estos picos, es uno de los picos de la montaña, ¿no? Entonces, pues es más fácil estudiar subsistemas de un grado de libertad que un sistema de n grados de libertad. Y bueno, y este análisis nos permite, insistimos, estudiar cuál es el efecto de un parámetro en un modo, en un pico específico, incluso para control o para reducción de modelo, ¿no? Porque yo puedo decir, mi sistema es de 1000 grados de libertad, pero yo voy a controlar el 10º grado de libertad, ¿no? O la frecuencia, si fueran lo de los 80 Hz, el modo de los 80 Hz, si fuera aquí, entonces me trataré de concentrar en eso. Entonces, para no perderme en la maraña, me trato de concentrar en el modo específico. En el modo específico que uno quiere, a la frecuencia específica, inyectarle amortiguamiento. Bueno, así a grandes rasgos. Así es que esto es lo que permite el valor, pues, de las técnicas de análisis modal. Es porque el ejemproblema nos permite desacoplar un problema grandote en subproblemitas que ya estudiamos de un grado de libertad, con elemento finito, con formas modales, y para análisis, diseño, control, estabilidad. Pero bueno, ahí no acaba, o sea, no acaba, la parte analítica es la simple, pues, es la parte más simple. La parte poderosa es lo experimental. Sí, entonces, como lo anterior,
lo aterrizamos a la vida real, ¿no? ¿Por qué razón? Pues se vuelve poderoso, ¿no? Entonces, bueno, el análisis modal experimental parte de lo que veímos de la parte teórica, que se puede construir con todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, el análisis modal experimental, ¿sí? AME, de la América o EMA, ¿qué es? Pues es una técnica, dice, ¿y para qué sirve el análisis modal experimental? Para estudiar, para modelar, para modificar, para diagnosticar, para muchas cosas en ingeniería. Pero es un procedimiento que nos sirve para modelar experimentalmente. O sea, no tengo que ir a hacer modelado de Euler-Lagrange, ni Newton, a veces ni de elemento finito. A veces ni de elemento finito. Entonces, el ingeniero que sepa análisis modal simplemente tiene que conocer su instrumentación. Sí, debe saber mecánica, pues, pero puede modelar viendo la respuesta frecuencial. Entonces, el propósito de las técnicas de análisis modal es obtener una función de respuesta frecuencial y a partir de ahí tratar de obtener un modelo y sus parámetros modales. Entonces, de esta manera podemos estimar frecuencias naturales, podemos ver sus relaciones de amortiguamiento modal, o sea, sus amortiguamientos modales o equivalentes, y también hay técnicas para poder graficar las formas modales. No solo por elemento finito, también podemos irnos a la inversa, ¿no? También podemos irnos a la inversa. Porque si yo puedo estudiar subsistemas de un grado de libertad, me puedo ir a la inversa, me puedo ir al revés y obtener, o sea, si puedo calcular numéricamente la matriz modal, obtener el amortiguamiento real, o también obtener, o sea, de aquí, si conozco las matrices modales o las masas modales, puedo despejar la matriz, los elementos de la matriz modal. Entonces primero nos enfrascamos en caracterizar la matriz modal y después ya despejamos para despejar M, C y K, o sea, para obtener M, C y K del modelo que yo intento modelar de manera original. Entonces, o sea, son técnicas de análisis modal. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues tenemos una estructura. ¿Cuál? Cualquiera. Una silla, una mesa, una máquina herramienta, una viga, un sistema masa resorte, una fresadora, un avión, un auto, un panel, una bocina, una puerta, cualquier cosa. Es un sistema mecánico. Entonces aquí como un gabinete. Le colocamos sensores de movimiento. Típicamente son acelerómetros piezoeléctricos. Ahora hay NEMS ya de bastante mejor resolución. O sea, sistemas microelectromecánicos. Ya también hay NEMS, sistemas nanoelectromecánicos. Y si no, para baja frecuencia podríamos usar string gauges y golpear con un martillo, pues un martillo de impacto para análisis modal. Y se me olvidó traer la revista la revista de 50 aniversario.